Ahí vamos a hablar de unas cosas chéveres y costas en cierto sentido, pero chéveres de hacer. Y lo que no vaya entendiendo, usted pregunta nomás, ya sabe. Bueno, entonces nuestro amigo Santiago ya está grabando. Habíamos ayer hablado de lo que sería la formación de la mezcla del diésel, ¿no es cierto? Las características de que teníamos limitaciones tanto en las RPM, si ustedes recuerdan que teníamos poco tiempo para formar mezcla, decíamos RPMs, altas RPMs tengo menos tiempo, teníamos limitaciones como la regulación, que era una regulación cualitativa del diésel, cualitativa, en función de la presión, ¿no es cierto?, del combustible, o si no tenía presión como un sistema de inyección indirecta que tenía torbellinos o turbulencia de aire, y eso estábamos conversando y finalmente se les dejó el inicio del trabajo que les va a quedar, ¿no?, que ya está en la página siguiente, en el que decía, ¿no es cierto?, que ustedes tenían o se hacía un análisis de lo que pasaba dentro de los inyectores y en sí el chorro diésel era una ciencia para bajar emisiones y formar mezcla. Chévere, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahora llegamos a una parte, jóvenes, donde dice cuáles son las funciones del motor o de un sistema de inyección diésel, porque tiene sus funciones. Y lógicamente había una ley chévere que se llama la ley de la entrega. La entrega o la ley de la tasa de inyección. ¿Dónde creen que está esto de aquí? Esto está en un elemento que nosotros conocemos, ya sea con el nombre de SM, SU, SM. ¿Ya? SM, ¿no es cierto? Se le conoce cuando yo tengo, aquí está ya vino Jonathan, muy bien. Engine Control Module, Electronic Control Unit y Powertrain Control Module. Esto sería cuando aquí, mis estimados jóvenes, ya vino el Freddy también, está integrada la computadora de la caja de cambios y la computadora de motor, una PCM. Entonces, esta ley de tasa y de entrega va a ser una ecuación, un algoritmo, un programa que va a estar en el procesador y en las memorias de las computadoras de aquí y que será ejecutado. Entonces ahí le dice cómo va a entregar o cuánto va a entregar dependiendo de posiciones del pistón. Esto significa el sincronismo del movimiento del pistón y lógicamente de temperaturas y todas esas variables que afecten a la inyección, la altitud, muchísimas otras variables. ¿Ya? Entonces, primera función es introducir combustible de acuerdo a la ley de descarga o tasa de inyección, que viene a ser el mapa de inyección o el algoritmo que está en las memorias de la computadora y que de ahí saca los datos del procesador para comandar los inyectores. Chéverísimo. De ahí tenemos más acá abajito, mis estimados jóvenes, otra función. Atomizar el combustible. Ya vamos a ver más abajito que la Bosch, porque tiene plata la Bosch, lógicamente. Eso es una de las cosas. Como ellos son los fabricantes y tienen la tecnología, nos ha puesto una imagen donde miden incluso ellos cuánto mide una gota de diésel y dice que mide de 2 a 20 micrómetros. O sea, eso es como que yo le coja a 1 milímetro y le divide en 1 millón de partes. Y una gota de diésel mide 2 de esas millones de partes, 2 millonésimas o 20 millonésimas. Ellos han dado el lujo de medir las gotas del chorro de inyección diésel. Entonces, una de las funciones del sistema de inyección también va a ser, mis estimados caballeros, atomizar el combustible cuando tenga contacto con el aire. Y lógicamente, el sistema de inyección debe permitir, y es un hecho, eso de ahí, tiene que permitir, estimados caballeros, que se mezcle el aire con el combustible. Y en un sistema de inyección directa, eso es, ¿no es cierto?, protagonismo puro y duro del sistema de inyección, porque la turbulencia no entra mucho
aquí como protagonista. En indirecta sí, turbulencia, protagonista, pero en directa, presión de inyección es. ¿Ya? Se viene el trabajo en clase 2. Ay, el trabajo en clase 2, Diosito Santísimo, que Dios les bendiga a estos caballeros. La Virgen y todos los santos del mundo bendigan a estos jóvenes. ¿Ya? El trabajo en clase 2 consiste en que usted va a coger y va a leer la información descrita en 4 páginas. De la 586 a la 587 y de la 597 a la 599. Bueno, parece que son las 5 páginas así, contando las páginas que son. ¿Ya? Del libro de Pairi y Salvador, que están ya escaneaditas y subidas en el Classroom para que puedan leer ustedes. Y si no están bien o no se ven bien, me avisan y les mando unas mejores calidad de imagen. Y tienen ustedes que explicar cómo se da el flujo interno del diésel dentro de las toberas, y lo otro habla de cómo es el chorro. 5 veces máximo hasta donde yo sabía. En una carrera de compresión. Máximo 5 veces. Eso era lo que decía Delphi mismo, un fabricante. Con piezoeléctrico no sé, tal vez pueda más. No sé cuántas veces pueda con inyector piezoeléctrico, pero con electromagnético 5 veces en la compresión. Por ejemplo, mis estimados jóvenes, ellos ponían una cosa así, vean. Ellos decían, usted puede generar una preinyección, de ahí genera una segunda preinyección, inyecta la inyección principal y después genera post-inyecciones. Hasta 2 más puede ser. Serían 5 inyecciones, ¿sí o no? Si yo me doy cuenta, aquí tengo la número 1, acá tengo la número 2, acá tengo la principal que es la 3, aquí tengo la 4 y las 5 inyecciones. Eso era lo que yo sabía hasta ahora. Ahora con piezoeléctrico, que es más rápido, no sé hasta cuánto se llegue. Estas inyecciones de aquí, mis estimados jovenazos, caballeros de la dicha, jóvenes codiciados por las chicas, estas inyecciones solo tienen una misión: bajar ruido de combustión, disminuir ese golpeteo del diésel, ese trrr. Mientras haya preinyección, ese ruido se baja. Estas posinyecciones de aquí tienen 2 misiones. La primera es que todo ese diésel que se me quemó, ese diésel que salió aquí caraqueado como partículas negras, cuando yo inyecto de nuevo, ya después de la explosión, se vuelve a combustionar y se disminuye. Baja opacidad de humo. Y lo otro, cuando yo inyecto en el escape, el humo de escape se quema y adquiere más energía. Y esa energía termina moviendo al turbocompresor, por lo cual yo puedo hasta acelerar el turbo mediante esto. Si yo tengo necesidad y tengo un control electrónico de turbo, yo puedo coger y generar unas post-inyecciones para meterle más energía a los gases de escape y que el turbo se acelere. Entonces, a eso se refiere cuando me dice cantidad de eventos por inyección. Esto de acá. La principal, 2 preinyecciones puedo tener en Delphi y 2 postinyecciones, datos dados de la misma Delphi. Con piezoeléctrico no sé si suba. Esto es con inyector electromagnético. Ya, muy bien. Estas condicioncitas de aquí, jugar con estas condiciones de aquí va a hacer que usted afecte emisiones de gases de escape
y ruido. Mire, justo lo que dijimos. Ruido aquí, emisiones acá. ¿Ya? Y usted tiene un buen control del proceso de la combustión. Que eso es el éxito en el diésel. Tener un chévere control del proceso de la combustión. Cogemos, jóvenes, y bajamos un poquito más. Aquí me dice, ¿no es cierto? Algo vacancísimo. Yo tenía en los 80s controles meramente mecánicos, pero con una precisión a punta, jóvenes, en las bombas mecánicas de contrapesos y de resortes. Yo variaba el inicio de la inyección, o esto si quiere, usted ha visto, ¿no es cierto?, el carrito de Luis. ¿Qué pasó en el carrito de Luis cuando el Luis puso al revés su tapita del distribuidor en la práctica? Ya no se prendía el carrito, ¿no es cierto? Explosiones, contra explosiones. Claro, es que el Luis le cogió, eso señor Tapia, por mover el tiempo y todo, pero el Luis le dio la vuelta, le salió poniendo al revés. Pero el Luis puede aflojar su pernito del distribuidor y puede coger el tiempo, ¿no es cierto? Mover el avance a la Sí. chispa. En el diésel, ese avance a la chispa se llama inicio de la inyección. Ya, no hay chispa aquí, lógicamente, sino sería aquí como mover el tiempo más o menos, asociado al tiempo, esto de aquí. Entonces, eso de ahí se controlaba por medios meramente mecánicos. Ustedes tenían en las bombas rotativas que vamos a ver pistones que mueven con presión de diésel y vuelta tienen en las bombas lineales contrapesos que conforme se aceleran se abren y generan avances que serían centrífugos como el del distribuidor. Pero ¿qué pasa? Cada vez coge y dice, oye, por favor, fíjate, las emisiones del mundo se está muriendo, necesitamos reducir el material particulado del diésel, el PM que produce, nos está dando cáncer. Ese hollín que me entra a la sangre ya no me sale, me entra a los pulmones, ya no me vuelve a salir. Necesitamos reducir este material craqueado que te está saliendo por el tubo de escape. Necesitas bajar la opacidad porque nos da cáncer. Entonces, como comienzan las emisiones a ser cada vez más drásticas, ya comienza a haber parámetros que permitan múltiples inyecciones para lograr bajar ruido, contaminaciones, todas esas notas que estábamos conversando, y entre esos jóvenes aparece la preinyección y la inyección principal. Al comienzo, para bajar ruido es la preinyección, ¿sí? Después de eso, yo ya puedo cambiar o modificar cuánto combustible quiero meter al cilindro. ¿Saben cómo? Solamente gobierno la presión del riel de un sistema como un riel. Yo dejo que suba la presión, boto más combustible. Entonces, al mover la presión del riel, yo meto más o menos combustible y acelero el carro, porque hago mi regulación cuantitativa, ¿no es cierto? Meto más combustible y eso lo hago a través de subir la presión. Y sensores como el CMP, el CKP en conjunto permitirán calcular inicios de inyección. ¿Cómo se llama todo esto que ahora ya coge factores como la temperatura del diésel? Porque fíjese usted, mire usted, ¿qué quedamos nosotros? El diésel es un aceite ligero, como un aceite que lubrica todos mis elementos de mi bomba de inyección, de mis inyectores, le está lubricando. ¿Qué pasa cuando usted le sube la temperatura a un aceite? Baja su viscosidad. Si usted baja la viscosidad, cada vez se vuelve más fluido y no me va a lubricar chévere como yo quiero. Entonces ahorita incluso tengo hasta un sensor de temperatura del diésel, aparte del de temperatura del refrigerante, para saber si el diésel está muy caliente, corta la inyección porque estoy rayando los elementos adentro. Lógicamente tengo velocidad del motor, la carga, que viene a ser el esfuerzo al que está sometido el motor. No es lo mismo que el Santiago suba unas escalinatas solito y que vuelta el Santiago
intente ser Rocky Balboa y me carga a mí y sube las mismas escalinatas, le sobreesfuerzo al Santiago y le subo la carga. Entonces, si el Santiago fuera un motor y quiere subirme a mí las escalinatas, yo le tengo que mandar más combustible, más regulación cuantitativa. Y ese es otro factor muy determinante para poder variar la cantidad de diésel. Por ejemplo, eso en los motores a gasolina está íntimamente involucrado con el TPS y con el famoso sensor MAP, pero más con el TPS. Este es el más importante para regular la carga en un motor a gasolina. Ya, muy bien. Altitud. ¿Por qué? Porque yo sé, jóvenes, que mientras más me elevo, menos oxígeno tengo. Eso es vital acordarse, no se olvide usted. Mientras más alto está, menos oxígeno hay. Por eso es que los monitos vienen acá y se ahogan. No tienen la misma cantidad de oxígeno. Por eso el monito dice, me cogió la altura. O la monita que vacila con el Jonathan, con el Freddy, por eso vienen tarde a clases, ¿no es cierto? Les coge la altura y después les cogen ellos. Entonces, mis estimados jóvenes, la altitud le dice a través de un sensor barométrico que a veces está integrado en la misma computadora, oye, tienes menos oxígeno y tienes que calcular de nuevo esa relación estequiométrica de 14.7 a 1, porque estás teniendo menos oxígeno, mucho menos, y tienes que calcular de nuevo esto. Eso es en gasolina, en diésel es 14.5. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Todo eso entró en una época y salió el famoso EDC inventado por Bosch. Usted va y ve una compu diésel Bosch y va a ver que los códigos de las compus son EDC. EDC ni sé qué pendejadas, EDC ni sé qué pendejadas, EDC ni sé qué pendejadas. Por Electronic Diesel Control. Es así como ustedes, nosotros sirvemente, hasta uno también, moneando, comienza a medio meterse en el Arduino. Lógicamente, la computadora de un motor tiene su programación, su micro y todo lo que hará las distintas funciones. Y eso de ahí es el famoso control electrónico diésel, ya muy implementado ahorita para la regulación cuantitativa de la mezcla. Chévere, bacán. Ya sé lo que tengo que hacer, yo ya conozco. Tengo que bajar las emisiones. El humo mata, da cáncer. Tengo que comenzar a gobernar. Tengo que hacer bien las cosas con mi control electrónico diésel. Y tengo que quitarle protagonismo al al movimiento del aire, tengo que dejar la inyección indirecta porque yo lo que necesito es generar mezclas homogéneas y para eso necesito, es requisito acumular presión. Se aparecen sistemas rarísimas y chéveres como el sistema de inyector unitario, que en los casos que tiene mi taita, que hemos de ver con el Luis Unito ahí botado, con el Freddy, está en un Mercedes Axelo. Hay uno de estos de aquí, me parece de inyector unitario. Creo que es inyector unitario o bomba unitaria, no me acuerdo bien. ¿Ya? Comienzan a aparecer sistemas como el sistema Common Riel. Y por ejemplo, aparece esa chévere bombita que tiene el Marlon, la cúspide de la bomba mecánica diésel, la bomba BP44, que puede botar hasta 1600 bares de presión. Esto fue lo último en bombas mecánicas, lo más moderno que llegó a ver antes de estos sistemas de acá. Entonces, mis estimados jóvenes, yo necesito presión para lograr bajar las emisiones. Vean esto de aquí súper raro. Tal vez aquí se nos vaya un poco de tiempo, pero tiene que quedar. Verá, jóvenes, les voy a pedir un permisito nomás. Solo voy a llamar Siga arriba, nomás, sí. en el piso de, abajo, de arriba, a decirle que a mi esposa le están llamando porque de ser una urgencia ya le llaman 3 veces. Ya, Siga nomás, bro.
Sí, un Video. ratito nomás. Pónganse por free. Angie, para la grabación. A lo doña Charito, ¿cómo le va? Como la Bosch necesita perfeccionar sus sistemas, ellos cogen y analizan con sus pistoncitos de vidrio que nosotros ya entendimos ayer, la combustión. Acuérdense que era muy difícil diferenciar justo cuando se da la mezcla y cuando se da la combustión. Casi están de forma simultánea. Y aquí me muestra 4 imágenes rarísimas, ¿no? De la combustión diésel. Entonces yo estoy viendo, no se olvide, desde abajo del pistón. Estoy viendo con un pistón de vidrio, yo estoy abajo. Con espejos estoy viendo lo que sucede en el cilindro. Entonces ustedes pueden ver aquí que me dice, figura 8, progreso de la combustión en el motor de prueba de inyección directa. Y aquí tiene un inyector que tiene algunos agujeros. ¿Cuántos veo yo aquí? Aquí veo un chorro de diésel, 2 chorros de diésel, 3 chorros de diésel, 4, 5 chorros y 6 chorros que salen desde un inyector. Eso estoy viendo yo. ¿Ya? ¿No es cierto que aquí me dice, ya entendí yo ayer viendo el video, inserciones de vidrio y espejos que permiten observar los procesos de inyección? Pero vean lo chévere que es Bosch. Por eso es bueno seguir este libro que es del fabricante, porque él tiene la plata para hacer este experimento. Comienza a medir los tiempos que demora la combustión. Y él dice, vean, se genera la combustión de forma espontánea a los 200 microsegundos que yo comencé a inyectar. 200 microsegundos se prende la primera flama en el chorro del diésel. Ya puedo ver cómo se incendian los chorros a los 400 microsegundos. ¿Ya? Vean los frentes de llama múltiples por todo lado en esta parte de aquí, cuando pasan 522 microsegundos. Y aquí me dice, supongo ya, los finales de la inyección cuando pasa 1.2 milisegundos o 1200 microsegundos. Ingeniero, explique eso de ahí, explique un poco mejor. Claro que hay cómo explicar un poco mejor. ¿Cómo no va a haber cómo explicar un poco mejor? Y expliquemos con ejemplo, con datos tomados también en vivo, no como la Bosch, porque la Bosch tiene más plata, pero con lo que al menos nosotros tenemos. Muy bien. Aquí está un chat con sus amigos, señores Rojas, señor Sarmiento, Pacheco, Guamán y Chillogallo. Un chat de WhatsApp en una tesis que estamos haciendo. Aquí ustedes pueden ver, jóvenes, la cabecita de un inyector Common Rail en un Hino Dutro 300. De aquí vienen dos cables, inyector es electromagnético. Uno por aquí y otro por acá. Desde aquí puedo ver los dos cables, vean. Hay un cable café y un cablecito negro. Dos cables. Chévere, muy bien. Se meten dos alfileres, un alfiler y otro alfiler en cada cable. Y se coge la sonda del osciloscopio y el un puntal se pone a una entrada y el otro puntal a la otra. Porque es un inyector electromagnético, yo no puedo medirle con referencia a tierra, tengo que medirle entre las entradas. Una pinza amperimétrica abraza uno de los cables que se van por aquí. Y esta pinza me dice cuánta corriente consume el elemento. Esta pinza me avisa cuánta corriente consume. Y esto mide de aquí, estas dos de aquí, jóvenes, están midiendo. ¿Dónde está esta nota? Esto de acá, qué belleza. Estas miden el voltaje de la señal. Es un inyector de un sistema denso, un sistema Common Rail denso. Ya, muy bien.
Exceso es porque se ve mucho mejor en el lino duro que estamos nosotros trabajando. Pero también con los otros jóvenes, nosotros trabajamos en otro sistema denso de un NPR que está por esta parte de acá. ¿Ya? O sea, aquí yo puedo ver exactamente lo que yo vi, los dos terminales del inyector. Fíjese usted, ahí está. Aquí está el uno y aquí está el otro. Hago lo mismo, pongo la sonda aquí en los dos terminales para el voltaje y abrazo un cable con la pinza para medir corriente. Hago exactamente lo mismo, no es que cojo y hago algo distinto, no, nada más. Hago lo mismo. Muy bien, si ustedes se fijan, estaba en la pastita de acá, a mí estaba la Jonathan, se comienza a medir la inyección de este carro. Ahí está. Ya, medimos la inyección. Esto que ustedes ven aquí, ojalá podamos hacer si volvemos al instituto, es la curva de un inyector electromagnético Common Rail. Aquí está el osciloscopio y aquí está midiendo lo que yo les dije. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante de esto de aquí? Y aquí es cuando nosotros cogemos y comparamos Bosch contra lo que nosotros medimos. Minimizo esta partecita de acá, jóvenes. Y duplico y divido la pantalla. Véngase para acá usted, que no quiero perder esta imagen. Y venga para acá usted. Esa es la curva del inyector. Esa de ahí. Esa es la curvita de un inyector como un riel electromagnético. ¿Ya? Muy distinta al de gasolina. Bien distinta. Nada que ver a un inyector de gasolina. Aquí nosotros vemos una inyección múltiple. Esta de aquí, jóvenes, es lo que nos está diciendo el libro. Esa pendejada, perdone. ¿Qué hice? Control Z mejor, ya. Esto de aquí, jóvenes, es la preinyección y esto es la inyección principal. Esta baja el ruido, esta tiene solo esa misión, ruido, chao ruido de combustión. Y esta es la principal. Muy bien. Algo bonito de ver, fíjese usted. ¿Cuánto dura la inyección? Si yo me voy por aquí, veo que cada cuadrito mide exactamente 500. ¿Por qué me sale así? No entiendo. Sale raro. Yo cojo estas formitas, pero no me sale bonito. 500 microsegundos. Si yo me fijo aquí, en esta partecita de acá, miren cómo yo estoy hablando. Acá yo tengo lo que pasa a los 200, a los 400, a los 522 microsegundos, a los 1200 microsegundos. Entonces vamos viendo, mire, verá. Cada cuadrito, cada uno de estos de aquí hasta acá, mide 500 microsegundos. No se olvide. Aquí mide 500 y acá mide otros 500. Entonces, entre esos dos, yo tengo recién un milisegundo, porque son microsegundos. Los 500 micros más 500 micros dan un milisegundo. A los 200 milisegundos, me dice aquí, se comienza a quemar el combustible. Entonces, yo más o menos aquí comencé a inyectar. Esto es el voltaje, jóvenes. 100 voltios, este caso 125 voltios para abrir el inyector. Y una corriente de unos 15 amperios creo que está aquí. Entonces, cuando sube la corriente, ¡pah! Aquí abre el inyector y comienzan las gotas de diésel a entrar en el cilindro. Qué belleza cómo entran las gotas de diésel. Más o menos por este punto de aquí, cuando han pasado 200 microsegundos, porque de aquí hasta acá hay 500, aquí hay unos 200. Aquí hasta acá hay unos 200 microsegundos.
pasa en ese instante según Bosch? Aquí, mis estimados jóvenes, comienza la ignición. O sea, ahí se prenden las primeras gotas de diésel. Entonces, ahora sí ya me entienden cuando yo les digo, ah, tiene razón el profe, ve, porque esto de aquí es lo que le llamaba, qué huevada, oiga, ¿por qué será que no se cambia el color? Yo quiero cambiar el color y no se cambia. Esto es lo que el profesor le llamaba el lag o el retardo a la ignición. Todo este tiempo de aquí estaba entrando diésel. Todo este tiempo de aquí estaba entrando diésel. Pero aquí se comienza a quemar el diésel. Y pasa esto de acá. De ahí me dice, a los 400 microsegundos, que está aquí, yo ya tengo los chorros llenos de flama. Todavía no se acaba, jóvenes, de inyectar, porque hasta aquí tal vez sean unos 400 microsegundos. Pero ya está una flama pura y dura en el cilindro. Ya tengo una flama, una mezcla de flama y chorros de diésel en esta parte de aquí. A los 500, cuando acabó, en este caso, miren, aquí, en esta parte de aquí, yo tengo los frentes de llama múltiples. ¿Y cuándo se acaba la combustión? Al 1.2 milisegundos, 1200 micros. 500 aquí, 500 acá, 200 acá. Entonces, hasta aquí yo tuve el retardo, hasta aquí está entrando diésel quemándose en el cilindro, se deja de alimentar diésel y por aquí dura la combustión, se acabó. Chao, ahí se acaba la combustión. Preguntas. ¿Está Todo ese entendido? sí, en todo ese tiempo ya es como usted nos dijo ayer, ¿no? Mientras se va inyectando, también se va quemando ya. Exacto, señor Tapia. Conforme, como ya sube la presión y sube la temperatura, el diésel que va entrando va a quemarse por las mismas. Exacto, señor Tapia. Entonces, no nos miente Bosch. Si ven, eso es medido con un osciloscopio en un carro, pero este carro es marca Denso el sistema. Este de aquí es información de Bosch. Las formas de las curvas de los inyectores sí son distintas entre Delphi, Bosch, Siemens, los 4 fabricantes de sistemas como Delphi, Bosch, Siemens y Denso. Este de acá es Denso. Pero para el entendimiento funciona muy bien. ¿Ya? Queda un minutito, entonces puede usted ir a pegarse una merienda, un cafecito, no hay problema. Y en la otra, para que no se quede con la pica y adelantando un poquito, le voy a explicar qué es de estas notas que ve usted aquí, para que no se me quede con la pica de saber qué es esa cosa de ahí. ¿Ya? Ya Sí, conversamos. Ahí nos vemos. Chao, chao. ahí está. Listo. Nos conectamos.